Bienvenidos, soy Elizabeth Saavedra de la comunidad Jesucristo Vive. Les he traído un tema que se llama el poder del acuerdo. El acuerdo es muy importante, el acuerdo. Como ustedes ven, en toda parte del mundo, ¿no? En las Naciones Unidas se ponen de acuerdo entre países, ¿no? Acuerdan, firman acuerdos para sacar leyes. Por ejemplo, el desechar las bolsas plásticas que están contaminando el medio ambiente es un acuerdo. En acuerdo se ha tomado esa decisión. ¿Qué cosa es un acuerdo? Vamos a ver la definición. Es estar en armonía, en concordia, es estar conforme entre dos o más personas, ¿no? O países. Bueno, vemos también que el Señor aquí en la Biblia nos habla sobre el acuerdo. En Efesios 4:3 nos dice: esfuércense y perseveren en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, nos habla el Señor. Él está dándonos ya maneras de vivir. Nos habla pues mucho en la Biblia, ¿no? Dice: sopórtense los unos a los otros, porque sabe que es muy difícil los caracteres, los genios de los seres humanos, y lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo en todo. En Romanos 15:5 el Señor nos dice que el Dios de paz, de la paciencia, del consuelo, les conceda tener en un mismo sentir los unos con los otros, tener el mismo sentir. El Señor se preocupa, y lo vemos aquí en las Sagradas Escrituras, sobre cómo deben vivir los seres humanos en armonía. Me viene a la mente una orquesta como la Orquesta Sinfónica, ¿no?, de Arequipa. Todos tocan en acuerdo. No hay alguien que sobresalga, ya sería que está desentonando. Todos al unísono, a ver, según lo que el director diga, tienen que tocar. Ese es el acuerdo. Estar precisamente conforme con algo. Los tipos de acuerdo. Hay muchos acuerdos. Por ejemplo, un acuerdo familiar. Dice claramente Dios que andemos de acuerdo los cónyuges. Los cónyuges solitos nada más, no. Con la familia, o sea, con los hijos. Trata pues de que si ustedes tienen que vender algo, por ejemplo, o comprar algo, o viajar, construir, lo que fuere, tienen que sentarse y tomar un acuerdo. A ver, hijos, porque ellos también tienen que opinar. Es importante que los tomen en cuenta. Primero el cónyuge, ya lo conversan los dos en pareja, y de todas formas tienen que ponerse de acuerdo sí o sí, porque en Amós 3:3 Dios nos dice: ¿andarán dos si no están de acuerdo? No, va a ser imposible que dos cónyuges, dos esposos, caminen de acuerdo. Van a estar discutiendo todo el tiempo. No, Dios quiere la paz, la armonía, como les digo, sentarse, conversar. Es importante en un hogar, en una pareja, el conversar, coordinar todo, ¿no? Te recojo, ¿a qué hora sales del trabajo? Yo paso por ahí. Primero vamos por la lavandería, de ahí nos vamos a hacer las compras, y los chicos, ¿cómo hacemos? Ese tipo de cosas que parecen tan sencillas, pero vemos muchas peleas, muchos enojos, muchas lágrimas en los esposos, porque este tipo de cosas no se conversan. Es importante el acuerdo, por ejemplo,
de un alquiler en un local. Nosotros tenemos un local para nuestra comunidad alquilado y para estos tiempos hemos tenido que conversar, estos tiempos de pandemia, estos tiempos donde no nos estamos congregando en el local, conversar con el dueño y ver cómo vamos a hacer. El alquiler es un acuerdo en un empleo, en un trabajo, en una empresa. En todas las empresas hay acuerdos, ¿no? Sacan un plan de trabajo, es un acuerdo. Hacen una junta con la junta directiva, sacan un proyecto, es un acuerdo. Entonces, vemos que el acuerdo en todo sitio, en cada área de nuestras vidas, tiene que funcionar como acuerdo, especialmente cuando es en el área espiritual. A ver, ¿cómo vamos a servir? Decimos nosotros en la comunidad. Vamos a servir, bueno, pues hemos tenido que poner ahí orden, cabezas de ministerio en cada ministerio, y ellos tienen que conversar con los demás hermanos y ver cómo tienen que trabajar, cumplir bien, en excelencia, su servicio. ¿Cuál es la importancia de este tema? ¿Por qué es que yo estoy predicando estas cosas ahora? El acuerdo, mucha gente de repente no ha escuchado mucho sobre este tema, pero yo estoy predicando eso porque es muy importante. Por ejemplo, en lo espiritual, vamos a ver cómo podríamos ponernos de acuerdo. Tal persona, por trabajo o por enfermedad, está pidiendo oración. A ver, vamos a ayunar, pregunta una hermana. Otro hermano, vamos a venir aquí a la comunidad y vamos a orar, o lo hacemos en casa, o cómo lo hacemos. No, es lo de siempre. Bueno, cuando nos reuníamos antes de este suceso, ahí dábamos todos los puntos, ¿no? Vamos a orar así, no oren así, se les explicaba. Si queríamos un milagro, pues teníamos que poner más énfasis. Ahí, tallar en la fe para que los hermanos se levanten en fe y puedan todos en conjunto, en acuerdo, pues lograr este milagro. Por ejemplo, en nuestra comunidad hemos formado un grupo de oración a través del celular, donde nos levantamos un poco temprano y oramos. Los hermanos exponen sus necesidades, todas sus oraciones también las ponen ahí, y todos apoyamos en ese grupo. Gracias a esto, Dios ha respondido en gran manera a la mayoría de nuestras necesidades. Luego, les voy a contar el primer milagro que tuvimos allí, pero tenemos que leer esta cita tan importante que está en Juan 17, 21, 22. Dice que todos sean uno. Está hablando Jesucristo en su oración. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Lo vuelve a repetir aquí nuestro Señor Jesucristo. Está orando al Padre y nos dice más o menos cómo. También es bueno ver este ejemplo alzando los ojos al cielo, al Padre. Y ahí está orando en ese tiempo por los discípulos. Hoy, porque Él sigue orando, sigue a la derecha de Dios Padre, intercediendo. Ora por todos nosotros. Oro por todos los que tú me diste, Señor,
para que sean uno. Está hablando de la unidad perfecta. Lo contrario a unidad sería división. Y lo que no se quiere en ningún hogar, en ninguna casa, en ninguna comunidad, es división. Vemos que es importante esto. ¿Por qué? Esto del acuerdo lo dice Dios acá. Nos está dando el paso más importante a seguir en nuestra vida diaria. Es así. Y ahora voy a hablarles sobre el problema. ¿Qué sucede cuando no hay acuerdo? Cuando no hay unidad. Vemos una cita que refleja esto y está en Santiago 4, versículos 3 y 5. Dice, no tienen porque no piden. La gente no reciben su milagro. No solo no reciben su milagro, dice acá, matan y se sienten con envidia, riñen, o sea, hay división, no hay acuerdo. Ellos riñen y se hacen la guerra, dice, aquí en Santiago 4. Hay que pedir en primer lugar. Vemos familias creyentes que son cristianas, pero no oran juntos, por ejemplo. Es importante. Y yo tengo un testimonio, lo voy a decir brevemente. En el trabajo estuvieron sacando personal y ya me avisaron que probablemente me iban a sacar a mí. Pero yo tenía promesa de Dios que me iba a quedar en ese puesto de trabajo. Inmediatamente cuando fui a la casa y les conté que me habían dicho esto, muy preocupada, mi familia me dijo, sí, el Señor te ha dado una promesa y se va a cumplir. Vamos a orar todos juntos. Nos arrodillamos todos allí y al día siguiente mi jefe me dijo que iba a sacar a otras personas, a mí no. La gente no recibe su milagro. Ese es el principal problema. Y ahora, como parte del problema, quiero darles un ejemplo sobre la Torre de Babel. Estaban construyendo esta Torre de Babel con una manera muy errada, desde un inicio. Al final, están construyendo esta torre para llegar al cielo, pero finalmente terminan confundidos, terminan dispersos, porque todos empiezan a hablar diversas lenguas. Se dispersan y quedan totalmente divididos. Cuando no hay una proporcionada visión, cuando no hay un acuerdo, esa concordancia pues que tienen que buscar las personas, no llegan a ningún lado. Y ustedes se estarán preguntando, pero ahora, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Cómo es que se llega a un acuerdo? A ver, llegó la principal parte de nuestro tema. Ahora les voy a decir la solución. A ver, y para darnos cuenta sobre esta solución según Dios, no según nosotros, vamos a ver en Mateo 18, 19, yo les digo, dice, el Señor es el que está hablando, Jesucristo. En el versículo 19, asimismo, yo les digo, si en la tierra dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir cualquier cosa, mi Padre Celestial se las concederá. Pues donde están 2 o 3 personas reunidas en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está la solución que el Señor Jesucristo nos está dando. ¿Qué cosa nos dice Él que tenemos que hacer? Reunirnos. 2 o 3 personas, la familia,
las personas necesarias que están en el problema. ¿Cómo vamos a solucionarlo? En acuerdo. Tenemos que buscar ese acuerdo, no discutir, no, sino ir definitivamente a la solución, que es esta. En Deuteronomio 32:30 dice: 1 no podrá perseguir a 1000, pero 2 alcanzará a 10,000. Fíjense ustedes en esto. Qué importante es entonces buscar y llegar a ese acuerdo. Si hay que llegar a una reconciliación, hay que hacerlo. Todos los pasos propicios para llegar a ello. Y nuestra última cita está en Hechos, donde nos dice el Señor cómo es que tenemos que tomar este acuerdo como una manera de vivir. En Hechos 1:14 nos dice: todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Aquí en esta versión dice: perseveraban. ¿Qué quiere el Señor? Que perseveremos. Una vez que vas a la salida del problema, a la solución, ya está todo en acuerdo. Tú tienes que permanecer en todas esas planes, en todas esas soluciones. A veces hasta lo firman, ¿no? Por eso, que ustedes han concluido, y permanecer. En algunas versiones bíblicas dice con la palabra: permanecieron unánimes. Unánimes es la palabra aquí, la fórmula. Permanecer unánimes quiere decir permanecer en acuerdo. Aquí los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, todos permanecían. ¿Qué buscaban ellos? Un perseverar, permanecer. Cada día ellos hacían lo que tenían que hacer, pero en acuerdo. Amén, hermanos, porque en caso contrario no se recibe el milagro. Yo quiero que recuerdes, cuando hay división, no hay bendición. Te lo vuelvo a decir para que lo tengas anotado o lo recuerdes. Cuando hay división, no hay bendición. Gente en la Biblia, como ejemplo, que perdieron su milagro también por esta falta de permanencia, por esta falta de estar unánimes siempre en el acuerdo. Una vez que te encaminas en dicho acuerdo, tienes que respetar las pautas, respetar los ítems ahí. Amén, hermanos. Bien, ahora permíteme orar por las ofrendas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Gracias, Señor. Nos ponemos en actitud de orar y de reflexionar, que son tiempos de ayudar al prójimo. Oh Padre, tú nos dices aquí en la Biblia que debemos de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo. Pues nosotros queremos ser esas personas que den para tu reino, para tu obra, Señor. Gracias, Padre bendito. Yo recibo, dile, la semilla para dar en el nombre de Jesús. Y si tú ya tienes la semilla, dalo con amor, da tu semilla, siembra, porque vas a cosechar 100 veces más de lo que tú des. Es una promesa que el Señor nos hace aquí en la Biblia. Amén y amén. Yo les agradezco infinitamente por haber compartido este tiempo conmigo. Muchas gracias. Un abrazo en el Señor. Que Dios los bendiga. Los amamos. Quiero que sepas que nuestra comunidad está ayunando y orando por ti.